tengo que analizar la ubicación que tienen estas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo encuentro dos columnas centrales, estas. ¿Por qué digo centrales? Porque no están ubicadas en los extremos, sino están en la parte central, ¿ok? Y como verán ustedes también en este pequeño gráfico que hemos hecho, tienen influencia mayor que las otras, de que los otros tipos de columnas. Entonces tengo aquí, sí, estoy muy bien. Luego tengo las columnas tipo C2, que las denomino columnas excéntricas o perimetrales. ¿Dónde tengo acá? Columnas tipo C2. Sería esta, cuya área de influencia va a ser precisamente este sector. El área de influencia de esta otra, lo mismo acá, y también por la parte inferior. Ahí tengo una y tengo dos columnas. En realidad, sumo estas dos más las otras dos, tendría 4 columnas tipo C2, que les voy a denominar columnas excéntricas o perimetrales. Luego, tengo las columnas tipo C3, que también voy a denominarles excéntricas o perimetrales, ¿sí? La ubicación, la forma que tiene respecto a la C2 cambia un poco, por eso es que tiene otra denominación, ¿sí? Así yo voy a tener dos columnas tipo C3, esta que tengo aquí en rosadito, con esta otra que está en rosadito también, ¿sí? Luego tengo 4 columnas en las esquinas, precisamente las tipo C4, que van a constituir las columnas denominadas esquineras, ¿ok? Entonces, ya este pequeño gráfico me permite analizar y ver que las columnas tipo C1 son las que tienen mayor influencia, ¿sí o no? Tienen mayor área de influencia. Ok, entonces con este criterio sí yo voy a analizar y entro aquí a esta figurita y voy a analizar una de cada una de estos tipos. Como he visto aquí, tengo 4 tipos C4, 4 tipos C2, 2 tipos C3 y 2 tipos C1. Pero aquí voy a analizar solamente una de cada una, ¿ya? Entonces comienzo analizando la columna central, el área tributaria de la columna céntrica, esta desde la tipo C1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Aquí he puesto algunas dimensiones. Antes, a ver, aquí está. Antes quiero recordarles que también vamos a analizar la implicancia que tiene la norma E030, ¿sí? Todas están en función a esa disposición. Voy a irme aquí. Lo que les mostré en el gráfico anterior lo tengo ya aquí. Entonces voy a analizar el área tributaria para la columna tipo C1, ¿sí? ¿Cómo así? Aquí el área tributaria va a corresponder a la mitad de este sector, ¿sí? De esta luz, 4 metros, ¿sí? Más este ancho de la columna. Hemos colocado arbitrariamente este ancho de 25 centímetros, 25 por 25 para estas columnas. Luego me voy a, entonces había dicho 4 entre 2 más 0,25 más 4 entre 2 nuevamente, ¿sí? Ahí voy a tener área tributaria en el eje X aquí, será 4 o será 2 más 0,25 más 2 me va a dar 4,25. Y lo he puesto aquí con números, lo he puesto 4,25. Ahora me voy para calcular en el eje Y, pero todavía para esta misma columna central. ¿Cómo hago? Tengo aquí la mitad de esta longitud en el eje, ¿sí? Que se muestra en el eje D, 360 entre 2, ¿sí? Lo voy a colocar 360 entre 2 más 0,25 de este ancho de la columna, más 380 entre 2, ¿ok?
Hago mis operaciones y me sale 3.95. Pero aquí sí tengo un área, ¿sí? Tengo un área. ¿Y cómo hago? Voy a multiplicar esto que he hallado en el eje X por lo que hallé en el eje Y. Entonces tendría 4.25 por 3.95. Aquí está. 4.25 por 3.95 y ese va a ser el área tributaria de la columna tipo C1. ¿Sí? Me sale 16.79 y para no trabajar con cifras que no son tan fáciles de medir, le coloco 16.80 metros cuadrados. ¿Ok? Muy bien, ya está clara esta parte de la columna tipo C1. ¿Me han entendido? Sí, Inge. Ok, Sí, entiendo. ok, gracias. Me paso entonces a calcular la columna tipo C2, ¿no? El área tributaria de esta columna tipo C2. ¿Cuántas se dije que había de las tipo C2? ¿Cuántas hay en este gráfico? Aquí hay una, 4. correcto. Aquí hay otra, otra y otra acá, ¿sí? Serían las 4. Pero voy a calcular solo para esta columna. Ok, vamos ahí. En el eje X, ¿qué es lo que voy a hacer en el eje X? Este tramo, 4 metros entre 2, ¿sí? Más, vamos acá, con 0.25 más, ¿cuánto? ¿Cuánto tengo? Otra vez 4 entre 2, ¿ok? Aquí está, 4 entre 2 más 0.25 más 4 entre 2 y me sale 4.25 metros. Me voy al eje Y. En el eje Y, ¿cómo lo tengo? Aquí es 380 entre 2, ¿sí? Más 0.25. Y acá está, 2.15. Entonces, el área tributaria de esta columna será 4.25 por 2.15. ¿Ok? Me sale 9.14. Hemos dicho que siempre trabajaríamos con la unidad, con los múltiplos de 5, ¿no es cierto? Y ahí me voy, 9.15 metros cuadrados. Ahora voy a calcular el área tributaria de la columna tipo C3. ¿Cómo hago? Para el eje X, ¿sí? Va a ser igual, 4 entre 2 más el ancho de esta columnita. ¿Cuánto es? 0.25. ¿Ok? Hago mis operaciones y me sale aquí 0.225 y me voy para el eje Y. Para el eje Y, ¿cómo hago? Voy a coger igual la mitad de este tramo, 360 entre 2, más la columnita 0.25, aquí, ¿no? Más 380 entre 2. ¿Ok? ¿Y qué es lo que obtuve? 3.95 por 2.25. Entonces hago mis operaciones, ¿sí? Y me sale 8.89. Dije que trabajaría con múltiplos de 5, ¿no es cierto? Entonces hay 8.90 metros cuadrados. ¿Ok? Para la columna tipo 4, vale decir para la esquinera, también voy a desarrollar mis operaciones. ¿Cómo así? Voy con el eje X. Sería 4 metros, este sector 4 metros entre 2 más este otro cachito, 0.25, ¿no? El ancho de la columna. Y ahí tengo 2.25. Me voy al eje y tendría aquí para el eje Y 380, ¿sí? Esto, 380 entre 2 más 0.25, ¿ok? Lo que corresponde, perdón, estoy en la este 4, este cachito. Hago mis operaciones y me dicen 2.25 por 2.15, me sale 4.84, que sería igual a 4.85, ¿ok? Y eso es respecto al área tributaria o, sí, área tributaria de las columnitas. Luego, ya me voy a calcular. No, antes necesito
utilizar una tablita que no la encuentro. Creo que no la he colocado. Acá está. ¿Sí? Había indicado, trabajamos siempre con la norma. De ahí sale estos valores. Lo he transcrito de alguna forma. Dice edificaciones tipo A, esenciales; B, importantes; C, comunes. Aquí hay un alcance más que va para las tipo D, pero como ven ustedes ya no es tan trascendental. Dice construcciones provisionales para depósitos, casetas, otros similares. Por eso es que no se considera mucho para el predimensionamiento, sino solamente la A, la B y la C. ¿Ok? ¿Qué más? El reglamento me muestra estos valores, ¿no? Para este tipo de edificación A, me hace la entrega de 1.5 toneladas, ¿sí? Ese sería el factor que habría que aplicar, pero yo no trabajo en función de toneladas. No se olviden de que casi todo he estado calculando en función a kilogramos, metros o centímetros, ¿no es cierto? Entonces aquí no, tonelada no va. Lo que puedo hacer es reemplazar, poner su equivalente. Si dice 1.5 toneladas, esto equivale a 1.500 kilos. Si dice 1,3 toneladas, serán 1.300 kilos. Y si dice 1,0, serán 1.000 kilos. ¿Ok? Con esos resultados sí yo puedo ir a trabajar. Entonces he armado acá. Igual, para el predimensionamiento de las columnas, tengo dos criterios. Uno que se refiere a las cargas de servicio según la categoría de la edificación. ¿Sí? ¿De dónde salen esas cargas de servicio? De acá. Recuerdan que les había dicho, está en función a toneladas, esto que tenemos, y yo le estoy colocando en función a kilos, 1.500, 1.300 y 1.000. Ahí está, 1.500, 1.300 y 1.000. ¿Ok? Entonces, repito, para este caso va a estar en función al tipo a la categoría de la edificación y según el peso del servicio. ¿Ok? Ambas cosas salen de el reglamento. Luego, también aquí es necesario anotar que hay un factor de cumplimiento que me dice que B entre L mayor o igual que 0,40. ¿Sí? En las columnas hay una particularidad respecto a los otros elementos que hemos ido analizando. ¿Cuál es? Por ejemplo, que yo puedo generar columnas cuadradas, puede ser que genere columnas rectangulares, columnas circulares y no sé, de repente está, ¿ya? Entonces, sí, utilizo ese primer criterio. Otro segundo criterio va a ser en función a lo que me otorga el ACI, que me dice P de servicio es igual a P de uso por área tributaria por N, que correspondería a la cantidad de pisos que tiene una edificación. Ok, de esta forma, para este criterio de predimensionamiento ACI, tengo que trabajar con lo que obtuve en mi cuadrito, ¿sí? No sé si lo tengo acá, ¿sí? Ahí vamos a calcular, de tal forma que yo tenga las columnas centradas, como estamos viendo en este caso, las columnas centradas, las columnas, perdón, las columnas excéntricas y esquinadas con otro factor. Para las columnas centradas digo P de servicio sobre 0,45 factor de F'C. ¿Ok? Para las columnas excéntricas y esquinadas digo área de columna es igual a P de servicio entre 0,35 F'C. ¿Cuál creen que ha bajado?
Ay, perdón. Entonces, ese es el criterio que se atribuye para las columnas, para el cálculo del predimensionamiento. Como ven ustedes, de acuerdo al análisis que habíamos hecho en las columnas centrales, son las que mayor carga tienen, ¿sí? Entonces, el área de la columna va a tener también un factor mayor. Aquí está afectado. ¿Qué necesito? Calcular este P de servicio que se aplica según esta formulita y va a estar afectado por este 0.45 por la resistencia a la compresión del concreto. ¿Ok? Y para las columnas excéntricas y esquinadas voy a tener este otro valor, P de servicio entre 0.35 F'C. Y con esto puedo yo calcular, ¿sí? Considerando que es este factor también, ¿sí? Este factor de cumplimiento. Ok, entonces sí, aquí tengo una aclaración de cómo puedo calcular este P de servicio. Repito, ahí aparece P de uso. ¿Qué viene a ser el P de uso? Viene a ser la carga que va a soportar la columna. Luego tengo el área tributaria, A sub T, que ya conozco, y luego tengo N, que me va a precisar cuántos niveles tiene nuestra edificación, ¿sí? Entonces reemplazo. Y si dice, por ejemplo, 5 pisos, el N será igual a 5. Y se trabaja con eso. Entonces, F'C va a ser la resistencia del concreto. Va a depender de qué tipo de concreto se está utilizando. Entonces, simplemente, si dice 210 kilos por centímetro cuadrado, acogemos ese valor. Si dice, si dice 280 kilos por centímetro cuadrado, acogemos ese valor. ¿Ok? Y bueno, ya iban un pequeño cálculo que ya habíamos hecho. Y para trabajar, como quiera, que ya estamos casi a término de nuestra sesión, esto lo vamos a desarrollar en la clase. Sin embargo, ustedes ya lo tienen en el aula virtual, pueden ir repasando, ¿ok? Ya no les quito más tiempo, yo también ya estoy cansada, creo, y se me está secando la garganta y me asusté. Bien, nuestra sesión terminaría acá y nos encontramos el día lunes para aclarar las dudas, absolver lo que ustedes deseen consultar, ¿sí? O tienen alguna consulta antes de que salga,